Segunda parte. Enfoque y método. Enfoques de la conducta y la mente. Hasta el siglo presente, las funciones mentales se tenían en general por misteriosas. Hubo incluso una industria teológico-filosófica del misterio mental. Su lema era ignoramus et ignorabimus, esto es, ignoramos e ignoraremos, siempre que es la mente. Todavía hoy pueden escucharse los ecos de esta actitud oscurantista. A los científicos les disgustan los misterios y los milagros. Ellos persiguen problemas y leyes. Así, a medida que la psicología se convirtió en una ciencia, el pretendido misterio de la mente se transformó poco a poco en un sistema de problemas más o menos claramente formulados. Algunos de estos problemas fueron resueltos, por lo menos en una primera aproximación. Por ejemplo, los relativos al control motor, al condicionamiento clásico y operante y al tratamiento de las fobias y de la drogadicción. En realidad, incluso algunos problemas mucho mayores pueden considerarse solucionados de una vez para siempre. Por ejemplo, los relativos a la naturaleza de la mente, la existencia de memorias raciales y las posibilidades de fenómenos paranormales, tales como el de la precognición. Sin embargo, sería una tontería negar que la mayoría de los problemas psicológicos están sin resolver o que solo se han resuelto en primera aproximación. Por ejemplo, no tenemos ideas superficiales acerca de los mecanismos de la visión, el pensar y la conciencia. En otras ciencias ya se han escrito por lo menos algunos capítulos absolutamente esenciales. Así, nadie espera ninguna novedad importante en trigonometría o en óptica ondulatoria. Pero no ocurre lo mismo en psicología. En este caso, prácticamente todo está por hacer. La psicología todavía es y seguirá siendo durante un tiempo prolongado un territorio cuyas fronteras movedizas están a la vista, de tal suerte que hasta los principiantes y los aficionados serios pueden aportar sus contribuciones. Lo que se ha conseguido en psicología durante el último siglo más o menos debe atribuirse a que algunos practicantes han adoptado el enfoque correcto y han rechazado una tradición esterilizante, la tradición de la psicología filosófica, divorciada de la biología, ajena tanto al experimento como a la matemática, escéptica de la posibilidad de encontrar pautas generales de conducta y vida mental, y segura de que, puesto que la mente es inmaterial, es imposible estudiarla científicamente. Examinemos el enfoque que ha hecho posible el progreso de la psicología y comparémoslo con algunas de sus alternativas. 3.1. Enfoque. En esta sección analizaremos el concepto de enfoque. Para decirlo de modo aproximado y metafórico, un enfoque es una manera de ver las cosas, por ejemplo, las personas, o las ideas, por ejemplo, las conjeturas, y, en consecuencia, también de tratar los problemas relativos a ellas. Enseguida reemplazaremos esta caracterización tan ligera por una definición formal. Distinguiremos 8 amplios tipos de enfoque del estudio y tratamiento de cosas e ideas: el vulgar, el empírico, el doctrinario, el humanístico y el matemático, el científico, el aplicado y el tecnológico. El enfoque vulgar se apoya en el conocimiento ordinario. Aborda tanto problemas básicos como prácticos. Está fundamentalmente interesado en resultados prácticos y emplea con exclusividad procedimientos de la vida cotidiana, en particular las rutinas de ensayo y error. El enfoque empírico se apoya tanto en el conocimiento ordinario como en el obtenido en la práctica de algún arte y oficio. Solo se ocupa de problemas prácticos y se interesa exclusivamente por los resultados prácticos y emplea procedimientos tanto de la vida cotidiana como de la vida práctica artesanal. El enfoque doctrinario se apoya en algún cuerpo doctrinario rígido, por ejemplo, una ideología o una pseudociencia. Aborda problemas básicos y problemas prácticos. Le interesan sobre todo los problemas prácticos, incluso la defensa de la doctrina, y apela a la autoridad, la crítica y el argumento. El enfoque humanístico se basa en el cuerpo de conocimientos relativo a la cultura humana.
trata de problemas de conocimiento que atañen a problemas intelectuales y artísticos, apunta a la comprensión de sus referentes y utiliza predominantemente métodos heurísticos. El enfoque matemático se caracteriza por una base formal, lógica y matemáticas, problemas formales, el objetivo de encontrar regularidades y construir teorías, y los métodos conceptuales, sobre todo el de la prueba formal. El enfoque de la ciencia básica se apoya en un fondo de conocimiento matemático y experimental, así como en una visión científica del mundo, se ocupa de problemas básicos, apunta en última instancia a la comprensión y predicción de hechos con la ayuda de leyes y datos, y emplea métodos científicos, en particular el método científico. El enfoque de la ciencia aplicada comparte las bases y los métodos de la ciencia básica, pero se limita a problemas básicos especiales y apunta a la provisión de parte de la base cognitiva de la tecnología. Por último, el enfoque tecnológico es semejante al de la ciencia aplicada, pero su base incluye también el fondo de conocimiento tecnológico. Sus problemas son prácticos y su objetivo es el control de sistemas naturales, tanto como el diseño de sistemas artificiales. En general, un enfoque puede definirse como un cuerpo C de conocimiento preexistente, junto con una colección P de problemas, problemática, o incluso un conjunto O de objetivos y una colección M de métodos, metódica. Esto es la cuaterna. Todo componente de esta cuaterna debe tomarse en un tiempo dado, de modo que no es un conjunto fijo, sino una colección que depende del tiempo. Un enfoque puede interpretarse como un conjunto ordenado, porque realmente procedemos de una manera ordenada cuando manipulamos cosas o ideas, incluso cuando tanteamos en la oscuridad. En realidad, C se presenta en primer término porque los problemas no emergen en el vacío, sino en un cuerpo de conocimiento anterior, a saber, a modo de agujeros en el mismo, y todo intento de resolverlos utiliza algunos elementos de C. Inmediatamente después se presenta P, porque es lo que queremos resolver sobre la base de C. La manera de tratar un problema depende de nuestro objetivo, que puede ser cognitivo o práctico, esto es, de puro saber o de puro haber. De aquí que deba entrar en juego O, y una vez elegidos el problema y el objetivo, escogemos o inventamos un método para manipular lo anterior. De aquí que al final aparezca M. Conclusión. Una comunicación bien escrita comenzará por presentar algún marco de referencia, continuará con el planteamiento del problema o los problemas a tratar y la declaración de los objetivos y los métodos empleados en la investigación. 3.2. Atomismo, holismo y sistemismo. Todo enfoque se basa en un cuerpo de conocimiento antecedente o preexistente, y cada uno de estos cuerpos incluye un marco filosófico general o visión del mundo, que a menudo es tácito más que explícito. Por ejemplo, el enfoque científico presupone una cantidad de principios relativos a la naturaleza de las cosas, la ontología de la ciencia, las maneras de llegar a conocer algo acerca de ellas, la nociología de la ciencia, y el conocimiento correcto del investigador, la moralidad en la ciencia. En esta sección limitaremos el examen del conocimiento preexistente al marco filosófico general o visión del mundo, o mejor dicho, a numerosas familias de tales visiones del mundo. Hasta un examen superficial del mismo revela la existencia de 3 enfoques rivales, cada uno de los cuales puede hacerse corresponder con alguno de los 8 enfoques que hemos analizado en la sección anterior. Estos 3 enfoques, que son objeto de considerable atención, pero de escaso análisis, por parte de psicólogos y neurocientíficos, son el atomismo, el holismo y el sistemismo. Procedamos a esbozarlos y evaluarlos. El enfoque atomista o individualista o analítico se apoya en una ontología atomista, de acuerdo con la cual el mundo es un agregado de unidades de distinto tipo, y una nociología reduccionista, de acuerdo con la cual el conocimiento de la composición de un todo
es condición necesaria y suficiente para el reconocimiento de todo. Las metas del atomismo son las mismas que las de la ciencia, y la metódica atomista se reduce al análisis de los componentes o método descendente. Ejemplos: la psicología asociacionista y la psicología de las facultades. El enfoque holístico o sintético se apoya en una ontología holista u organísmica, según la cual el mundo es un todo orgánico que puede descomponerse en grandes todos parciales que ya no son susceptibles de descomposición. Esta ontología viene acompañada de una nociología intuicionista, según la cual esos todos últimos deben ser aceptados y recogidos tal como son, en su propio nivel, no analizados e indebidamente manipulados. El objetivo del holismo es poner de relieve y conservar la totalidad y la emergencia, las novedades cualitativas que acompañan la formación de ciertos todos, y su método, o más bien, procedimiento no metódico, suele ser la intuición con preferencia a la razón y el experimento. Ejemplos: la opinión de que el cerebro es un todo indiferenciado, no estructurado, y la psicología de la Gestalt. Por último, el enfoque sistémico se apoya en una ontología sistémica, según la cual el mundo es un sistema compuesto de subsistemas pertenecientes a distintos niveles, y una nociología que recomienda combinar la razón con la experiencia a fin de comprender la formación y la destrucción de sistemas en términos de sus componentes, las interacciones entre éstas y el medio. Los objetivos del sistemismo, lo mismo que de los de la ciencia y la tecnología, son la descripción, la comprensión, la predicción y el control. Su metódica incluye el análisis y la síntesis, en ambos casos conceptual y empírica, la generalización y la sistematización, en particular los modelos matemáticos, y la comprobación empírica, de hipótesis, teorías y métodos. Ejemplos: la opinión de que el cerebro es un sistema compuesto por subsistemas mutuamente interactuantes y la hipótesis de que todo proceso mental tiene componentes afectivos y cognitivos, así como concomitantes sensoriomotores, viscerales, endocrinos e inmunes. Debido a que todo enfoque se caracteriza en parte por su propia problemática, cada uno de los enfoques que se acaban de mencionar puede ocuparse únicamente de ciertos problemas. Así, el enfoque atomista puede abordar solo cuestiones que atañen a la conducta individual, puesto que no admite la existencia de totalidades con propiedades emergentes. Para él no tiene sentido buscar modelos de conducta global, esto es, leyes de sistemas como todos o unidades, tales como las llamadas leyes molares de la percepción. Análogamente, también el sistema de problemas del holismo es limitado. Su interés predominante es el de encontrar, por así decirlo, los detalles de la larga cadena de fenómenos que arrastra un estímulo visual hasta terminar en la vivencia de una imagen. Por contraste, el sistemismo conserva los aspectos positivos del atomismo y del holismo. Estudia los todos y sus partes y admite que tenga lugar la emergencia o novedad cualitativa, así como la posibilidad de explicarla. En consecuencia, de los tres enfoques, el sistemismo es el que mejor se acomoda al enfoque científico. En realidad, este último incluye a los anteriores. Debemos introducir ahora un modelo completamente general de sistemas concretos de cualquier tipo, vivos o inertes. Definimos la composición de una cosa como la colección de sus partes, el medio como la colección de cosas distintas del sistema dado que actúan sobre el sistema o son influidos por él, y la estructura como la colección de relaciones entre los componentes del sistema, estructura interna, así como entre éstas y los elementos del medio, estructura externa. Este modelo resulta en general adecuado, con tal de que el contexto indique claramente qué nivel de análisis se ha escogido. Por ejemplo, si se ha indicado explícitamente que el nivel de composición es el celular,
mientras que el medio será el de los entes macroscópicos. En cuestiones biológicas se puede tener interés en varios niveles de análisis, atómico, molecular, celular y otros. Por ende, es menester indicar explícitamente el nivel de análisis, llámesele A, en el que se ha de considerar la composición. Lo que vale para la composición vale también para el medio. En efecto, indicamos el nivel de su análisis B. Estos dos niveles de análisis, que pueden coincidir, determinan unívocamente el de la estructura, que llamamos C. Esto es, llamamos a la estructura de S en el momento T y en el nivel C. Esto produce un modelo algo más preciso del sistema. Ahora podemos apreciar mejor las ventajas del enfoque sistémico. El enfoque sistémico es el único que hace justicia a los tres aspectos o coordenadas: composición, medio y estructura. Por su parte, el atomismo se centra en la composición y descuida el medio y la estructura. El ecologismo presta atención exclusivamente a la segunda coordenada de la terna anterior, y el estructuralismo ignora tanto la composición como el medio. El enfoque sistémico tiene dos importantes virtudes adicionales. La primera, que nos prepara para el estudio de sistemas en todos los niveles necesarios, a diferencia del atomismo, que nos arrastra al nivel más bajo, y del holismo, que nos encumbra al nivel más alto. La segunda ventaja, como consecuencia de su atención a la multiplicidad de niveles, así como al contexto o medio del objeto de estudio, es que el estudioso del sistema tenderá a traspasar algunas de las fronteras artificiales entre los campos de investigación, pues intentará adoptar un enfoque interdisciplinario, y este enfoque es indispensable para la comprensión de las cosas de gran complejidad insertas en medios extremadamente complejos y sometidas a transformaciones veloces, tales como los cristales de hielo, las nubes, las neuronas, el animal total o las sociedades. Apliquemos a continuación a la psicología las diversas distinciones que hemos realizado en esta sección. 3.3. Enfoques no científicos de la psicología. Es probable que la psicología sea el único campo de aprendizaje en el que todavía puedan encontrarse los 11 enfoques que hemos analizado en páginas anteriores. En particular, no hay ningún otro campo del conocimiento de cuestiones fácticas en que todavía se mantengan el enfoque vulgar, el empírico o el doctrinario. ¿Puede alguien imaginar qué parecerían una física vulgar, una química puramente empírica o una biología doctrinaria? El enfoque vulgar de la conducta, el afecto y el conocimiento producen lo que se ha dado en llamar psicología del hombre de la calle. Últimamente se ha puesto de moda la ridiculización de esta psicología y se le ha colocado en el mismo plano que la física del hombre de la calle. Esta analogía es inadecuada, pues no tenemos información interna acerca de los átomos, las nubes o las estrellas. En cambio, poseemos un gran cuerpo de información interna, aunque se admite a menudo equivocada, acerca de nosotros mismos. Tenemos también muchísimas oportunidades de comprobar nuestras conjeturas de conocimiento ordinario acerca de nosotros mismos y de los demás. Mientras que los físicos no utilizan para nada la física del hombre de la calle, la psicología del hombre de la calle, en cambio, sirve a menudo como punto de partida de la investigación psicológica. En efecto, uno de los objetivos más importantes de esta última consiste en ampliar, profundizar, corregir y explicar la psicología del hombre de la calle. Incluso algunas de las intuiciones que se encuentran en las grandes obras de arte. Por esta razón, es improbable que la psicología del hombre de la calle desaparezca del todo. En cambio, lo probable es que sea gradualmente corregida y enriquecida con algunos de los descubrimientos de la psicología científica. El enfoque empírico, que no debe confundirse con el experimental, ha surgido en la psicología clínica clásica y en la psiquiatría. Estas son, en esencia, colecciones de estudios casuísticos, generalizaciones empíricas y conjeturas sin comprobar, desprovistas de relaciones con la neurociencia y con la psicología experimental.
La psicología clínica clásica y la psiquiatría son ahora lentamente reemplazadas por las correspondientes disciplinas científicas, que van encontrando las raíces biológicas y sociales de los trastornos conductuales y mentales, así como la manera de tratar unos y otros. El enfoque doctrinario se ha prolongado en las aproximadamente 200 escuelas de psicoterapia verbal existentes, ninguna de las cuales considera seriamente a la psicología científica. Las nuevas escuelas que continúan apareciendo inesperadamente todos los años no son resultado de la investigación, sino de la especulación y la controversia. Por último, el enfoque humanístico en psicología produce, por supuesto, la psicología humanista. En realidad, el enfoque humanista en psicología es una combinación del enfoque vulgar, el empírico y el doctrinario. Toda verdad o eficacia que pueda encontrarse en la psicología humanista deriva de la psicología popular y la empírica. La actual popularidad de este tipo de psicología parece deberse a su enorme dosis de validez ecológica, así como al hecho de que no formula a sus consumidores más que modestas exigencias intelectuales. Pero es probable que la moda actual de la psicología humanista decaiga, pues la psicología científica, ya sea básica, ya aplicada, está finalmente abordando problemas de interés para todo el mundo, y poco a poco va arrojando resultados importantes. El enfoque humanista terminará por reducirse a su propio campo de aplicación, a saber, las humanidades. Por ejemplo, la filosofía, la historia del arte y la crítica literaria. La mayor parte de los filósofos de la mente han limitado su atención a la psicología del hombre de la calle, la psicología doctrinaria, en particular el psicoanálisis, y la psicología humanista. Las tres sostienen a menudo, y por encima de todo, que, a diferencia de lo físico, lo mental carece de leyes. Esta afirmación está en la misma línea que ciertas filosofías idealistas, especialmente las derivadas de Kant. La tesis no es arbitraria, por el contrario, es sugerida por las enormes diferencias individuales que se encuentran en la conducta y la vida mental de los seres humanos. No hay dos individuos que se comporten exactamente de la misma manera, e incluso uno y el mismo individuo se comporta de diferente manera en momentos diferentes, pero todas las ciencias se encuentran con la misma dificultad, pues no hay dos cosas estrictamente idénticas, ni hay ningún individuo inmutablemente idéntico a sí mismo. No obstante, todas las ciencias tratan de encontrar semejanzas y pautas constantes por debajo de las diferencias individuales, así como leyes del cambio. ¿Por qué la psicología habría de ser diferente al respecto? La única controversia legítima en relación con las leyes psicológicas es la que se refiere a su alcance. Mientras que psicofísicos, conductistas y psicólogos fisiológicos han buscado leyes absolutamente generales, interespecíficas, los investigadores de otras ciencias, sobre todo en etología, en psicología comparativa y en psicología cognitiva, han puesto el acento en las diferencias específicas. Sin embargo, lejos de negar la existencia de leyes, todos estos investigadores han buscado modelos intraespecíficos. No hay en ello nada asombroso, ya que la búsqueda de leyes forma parte de la auténtica definición del concepto de investigación científica. En el momento en el que se declara carente de leyes a un dominio de hechos, se le coloca fuera del alcance de la ciencia, en la provincia de la mitología o de la religión. No todos los filósofos han quedado satisfechos con la adopción de algunos restos de psicología vulgar, empírica, doctrinaria o humanista. Algunos de ellos han probado la psicología de sillón y, particularmente en los últimos años, la de información-procesamiento. Resultado de ello ha sido una cantidad de psicologías filosóficas, la mayoría de ellas tácita o explícitamente dualistas. Por supuesto que no hay nada de malo en especular acerca de cuestiones de hecho. Sin especulación no tendríamos ciencia ni tecnología. Pero la especulación, para ser fructífera, no ha de ser salvaje, sino disciplinada o sólida. Debe ser comprobable, por lo menos en principio, y compatible con el grueso de nuestro marco general de conocimiento científico. Por tanto,
No hay ningún beneficio en especular acerca de otros mundos que el nuestro y con los cuales no podemos intercambiar ninguna señal. Tampoco hay ningún beneficio en especular acerca de mentes que no se podrían estudiar ni modificar por medios experimentales. Lamentablemente, la mayor parte de las especulaciones filosóficas y muchos argumentos filosóficos acerca de la conducta y la mente son desenfrenados. Así pues, una conocida objeción a la hipótesis de la identidad psiconeural es la que dice que tal identidad no puede existir, pues las identidades genuinas o necesarias valen igualmente en todos los mundos posibles, cualesquiera que sean. Y también podría ocurrir que, en un mundo distinto del nuestro, la mente no tuviera nada que ver con el cerebro, así como el calor podría no ser equivalente al movimiento atómico o molecular aleatorio. Los dualistas psicofísicos, que han advertido que la postulación de interacciones entre mente y cerebro implicaría una violación del principio de conservación de la energía, se han convencido de que no vale la pena preocuparse por ello, ya que, después de todo, dicho principio podría resultar falso, y otros aún, ansiosos por defender la parapsicología y advirtiendo de la telepatía, la precognición, la telequinesis y así sucesivamente, violarían todos los principios ontológicos que sostiene la ciencia moderna. Han dicho francamente, tanto peor para los principios. Los autores de tales especulaciones desenfrenadas esperan que se les tome en serio. A veces, cuando ello no ocurre, montan en cólera y se vuelven ofensivos. Pero, ¿por qué habría que tomarlos en serio en una época en la que la conducta y la mente comienzan a estudiarse científicamente con éxito? No hay por qué tomar más en serio la psicología filosófica de la bacteriología o la metalurgia filosófica si existieran. La metafísica especulativa ha perdido su derecho a la existencia en el momento en el que se estableció la ciencia moderna, hace 3 siglos. Estamos en la era de la metafísica científica. 3.4. Hacia una psicología científica. 3 enfoques por lo menos se han ensayado para transformar la psicología, de rama de la filosofía, en ciencia: el mentalista, el conductista y el biológico. Se los han ensayado precisamente en este orden, los 3 permanecen vivos en la literatura psicológica y cada uno de ellos ha realizado alguna contribución a nuestra comprensión de la conducta y la mente. En consecuencia, sería interesante ver cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos. El enfoque mentalista fue una excreencia de las filosofías idealistas de la mente. Estudia los fenómenos mentales en sí mismos, sin referencia alguna a la biología, aunque en general se da simultáneamente con alguna filosofía idealista de la mente, se puede trabajar en él sin ningún compromiso con la naturaleza de la mente. En efecto, se puede estudiar, digamos, la emoción, la percepción o la inferencia, sin preguntarse si éstas ocurren en una mente inmaterial o en un cerebro material. El compromiso en uno u otro sentido solo resulta inevitable si se intentan explicar los descubrimientos de una investigación, en particular si se desea explicarlos como idénticos a procesos nerviosos. El enfoque conductista surgió en parte como reacción al mentalismo y, en particular, contra el abuso de introspección y especulación por parte de los psicólogos mentalistas. Los conductistas rechazan la definición de la psicología como estudio de lo mental y les agrada que se les reconozca como estudiosos científicos de la conducta humana y animal, aunque, extrañamente, prestan poca atención a la zoología. Aunque el positivismo fue una poderosa motivación para el conductismo, es posible estudiar la conducta animal de la manera objetiva que los conductistas nos enseñaron, sin suscribir las afirmaciones positivas, en particular mientras se proclama que la conducta, lejos de explicar nada, es una de las cosas que nos gustaría explicar. Además, dado que los conductistas no tienen especial interés en el problema mente-cuerpo, no tienen por qué tomar posición en esta controversia. Por último, el enfoque biológico en psicología es una suerte de extensión de las estrategias mentalista y conductista, pues aborda tanto los procesos mentales como los conductuales. También es más profundo que sus predecesores, pues intenta explicar los descubrimientos de los estudiosos de la mente y de la conducta.
En realidad, el enfoque biológico también es capaz de explicar por qué algunos de esos descubrimientos fueron espurios, como por ejemplo, por qué no podemos tener vivencias arbitrariamente prolongadas de flujos de conciencia o por qué puede no haber estrictas regularidades estímulo-respuesta que descuiden los estados internos del organismo. Echemos ahora una mirada más detenida a los tres enfoques, recordando que todo enfoque es un cuerpo de conocimiento antecedente que llamaremos fondo, junto con una colección de problemas, un conjunto de objetivos y una colección de métodos. Mentalismo. Fondo. El mentalismo, que está muy en evidencia en la psicología cognitiva contemporánea, puede ser científico o no científico. En el primer caso, su C no contendrá las opiniones según las cuales la mente es un ente desencarnado o que puede interactuar con el cuerpo, pues estos son, en el mejor de los casos, dogmas no comprobables, sin ningún soporte empírico. Solo el mentalismo no científico contiene estas especulaciones silvestres y, al no ser científico, no utiliza el método científico para comprobarlas. Los mentalistas científicos no necesitan tomar partido en la controversia mente-cuerpo. Uno puede limitarse a declarar que solo tiene interés en descubrir, describir y explicar los fenómenos mentales. El C del mentalista científico está formado por una cantidad de principios ontológicos, nociológicos y morales que subyacen a la ciencia madura. Una excepción importante es el principio O2. El mundo está compuesto exclusivamente de cosas, objetos concretos. En verdad, si el psicólogo mentalista está comprometido con alguna versión del dualismo psicofísico, rechazará explícitamente este principio. Pero otra cosa es que pueda realizar una investigación científica acerca de mentes desencarnadas. Realmente, si el psicólogo mentalista procede científicamente, manipulará exclusivamente cosas concretas, aun cuando pueda adoptar el dualismo cuando teorice. La escuela de Würzburg fue un buen ejemplo de tal doble lenguaje. Los patrones dobles no son raros en ciencia, la coherencia es difícil de conseguir. En cuanto a la moralidad del investigador mentalista, en principio puede ser tan estricta como cualquier otra. Sin embargo, al ser metodológicamente ingenuo, está más expuesto al autoengaño y al dogmatismo que los demás. Finalmente, el mentalismo no tiene fondo científico específico al cual apelar. En particular, no utiliza la matemática, salvo tal vez alguna estadística rudimentaria, ni la biología. Desde este punto de vista, esto es, en su aislamiento de otros campos del conocimiento, se asemeja a la pseudociencia y la ideología. En resumen, el fondo del mentalismo es extremadamente pequeño, es casi literalmente infundado. Problemática. Los mentalistas se jactan de que ellos, a diferencia de los demás, abordan, si no toda, la mayor parte de la problemática tradicional de la psicología. No hay duda de que es esta la virtud principal del mentalismo. Lamentablemente, esta problemática es más bien restringida, deja de lado la mayor parte de los problemas relativos a la conducta y acerca de los correlatos nerviosos de los procesos mentales. Objetivos. El objetivo declarado del mentalismo es el de describir y comprender la mentalidad humana. Los más progresistas de los mentalistas, en particular los miembros de la escuela de la Gestalt, han buscado pautas generales, leyes. En realidad, han encontrado un puñado de generalidades de índole cualitativa, pero, puesto que han desdeñado tanto la conducta manifiesta como el sistema nervioso, no pueden hallar ningún tipo de regularidad cuantitativa precisa. Metódica. El mentalismo no científico es típicamente especulativo, metafórico, dogmático, no experimental y no matemático. El mentalismo científico, en cambio, tal como lo practicaron Wundt y sus sucesores, es sobrio y parcialmente experimental. No obstante, su método principal es la introspección, que difícilmente puede constituirse en factor del método experimental. Y prácticamente el único aparato que se necesitaba para hacer psicología experimental mentalista era un cronómetro. Este equipo tan modesto parece medieval en comparación con la refinada parafernalia electrónica que se encuentra en un laboratorio conductista o de neurociencia cognitiva. Conductismo.
Fondo. La perspectiva general o visión del mundo del conductismo es completamente naturalista. En particular, niega la existencia de una mente inmaterial, pero el esquema es estrecho porque deja de lado fenómenos no conductuales, tales como la emoción, la imaginación y la conciencia. La nociología del conductismo es realista, pues se esfuerza por explicar un aspecto de la realidad, cuya existencia admite desde el momento en que exige que la investigación sea objetiva. Sin embargo, este realismo es bastante primitivo, pues evita las construcciones hipotéticas tales como el deseo y la intención. El conductismo puede conformarse con una nociología primitiva porque evita hipótesis y teorías profundas, esto es, construcciones que no representan características inmediatamente observables. Además, solo se ocupa de fenómenos molares, tales como la respuesta del organismo a la enésima presentación de un estímulo de cierto tipo. Por último, no hace referencia alguna a estados mentales o, si lo hace, se esfuerza por tratarlos exclusivamente por medio de variables interpuestas, es decir, intermediarias entre los estímulos y las respuestas. En cambio, la moralidad de la investigación básica conductista es estricta. Deberíamos estar agradecidos a los fundadores del conductismo por haber introducido un código de conducta tan riguroso en psicología, en donde la ilusión y el engaño, en general involuntario, no eran infrecuentes. Finalmente, el fondo específico del conductismo es más bien estrecho, a pesar de que utiliza la matemática, sobre todo el cálculo de probabilidades, ignora por completo la biología. Su principal nexo con la ciencia se da por vía del producto, no de la alimentación. Consiste en las contribuciones que ha realizado a la descripción científica de la conducta molar animal y humana. Problemática. La problemática del conductismo es complementaria a la del mentalismo. Se interesa exclusivamente por la conducta y se desentiende por completo de la mente. Nada habría de malo en esta restricción si el conductismo pudiera entenderse satisfactoriamente sin hipótesis acerca de mecanismos nerviosos, motivación, expectativa y todas esas cosas. El científico curioso no puede quedarse satisfecho con el descubrimiento de que una rata está dispuesta a aguantar un shock eléctrico moderado a cambio de la posibilidad de explorar su entorno. Pero en el terreno del conductismo están prohibidos los porqués. Solo se permiten descripciones de fenómenos y sus relaciones. A lo sumo se toleran explicaciones a medias, tales como el animal A produjo la respuesta R ante la señal S porque A estaba condicionado a asociar S con R. El científico curioso desea encontrar el mecanismo de tal condicionamiento. Esto lo conducirá a indagar en el mecanismo nervioso correspondiente, que está fuera del alcance del conductista. Objetivos. Los objetivos del conductista son describir, predecir y controlar la conducta animal y humana. Se supone que la descripción incluye leyes generales, interespecíficas, de la conducta, sobre todo del aprendizaje. La explicación queda proscrita por una de las siguientes razones o por las dos. Primera, no se le considera posible ni siquiera deseable. Segunda, toda explicación correcta de la conducta manifiesta debe buscarse en el aparato neuromuscular y, en el caso de los vertebrados superiores, también en el mecanismo cerebral que controla ese aparato. Tratar de comprender la conducta únicamente sobre la base de observaciones de la conducta es como tratar de comprender la televisión mirando la pantalla y absteniéndose de teorizar acerca de las ondas electromagnéticas y los electrones. Metódica. La metódica del conductismo es tan científica como estrecho es su objetivo. Es verdad que utiliza la observación, la medición, el experimento y la estadística, pero es limitado porque rechaza la teorización o la restringe a la construcción de modelos que solo incluyen estímulos, respuestas y variables intermedias. Estos modelos son superficiales porque son modelos de tipo caja negra, como el de la termodinámica clásica. Además, pertenecen a la tradición de la concepción aristotélica del cambio, según la cual la causa, estímulo, basta para producir el efecto, respuesta, y, por ende, para explicarlo, prescindiendo de la estructura interna y del estado del sistema. Un fondo estrecho sugiere una problemática estrecha y un alcance limitado de los objetivos, lo cual, a su vez, exige una metódica estrecha.
La cosecha es miserable en comparación con el enorme esfuerzo invertido en el proyecto y la ejecución de experimentos en buena parte del siglo XX. Psicobiología. Fondo. La psicobiología adopta íntegramente la visión científica del mundo, más la hipótesis de la identidad, que sostiene que los procesos mentales son procesos cerebrales, puesto que utiliza la matemática, aunque en una escala muy modesta para los tiempos que corren, también podemos contar la matemática en su fondo. Y, por supuesto, se basa en la biología, en particular en la neurociencia, lo que a su vez presupone la química y la física. En resumen, la base de la psicobiología es más amplia que la de los otros dos enfoques. Por esta razón, el enfoque psicobiológico es el más firmemente implantado en el sistema del conocimiento científico. Problemática. La problemática de la psicobiología está formada por todo el abanico de hechos conductuales y mentales. No excluye ningún problema de este tipo que pueda tratarse científicamente, ni siquiera los problemas de la naturaleza de la conciencia y la libre voluntad. De aquí que la problemática de la psicobiología incluye la del conductismo y una gran parte de la del mentalismo. Deja de lado algunos de los problemas de la psicología mentalista, como el de a dónde va la mente durante el sueño profundo o el estado de coma o con la muerte, pero, por otro lado, agrega toda la problemática de la biología evolutiva y del desarrollo, que el mentalismo ignoraba. En particular, se pregunta en qué estadio del desarrollo individual comienza la conciencia y se plantea problemas concernientes a los orígenes de la laterización cerebral, el lenguaje y la racionalidad. Objetivos. Los objetivos de la psicobiología son los del conductismo y más aún. En verdad, además de describir la conducta, los psicobiólogos intentan explicar en términos neurobiológicos. Sin embargo, esta tarea solo acaba de comenzar. El fin último de la psicobiología debe ser la construcción de teorías, tanto amplias, generales, como estrictas, específicas, capaces de explicar y predecir hechos de conducta y mentales en términos biológicos. No son precisamente teorías descriptivas lo que necesitamos, sino teorías capaces de explicar la conducta y la experiencia subjetiva como procesos que implican el sistema nervioso y posiblemente otros sistemas y, preferiblemente, teorías formuladas matemáticamente. Metódica. A diferencia del mentalismo, escaso en medición, y a diferencia del conductismo, escaso en teoría, la psicobiología utiliza plenamente el método científico, problema, hipótesis, o mejor, teoría, procesamiento lógico, operación, empírica, inferencia, evaluación de la hipótesis o teoría, nuevo problema, etc. A diferencia del mentalismo que registra introspectivamente o mediante cuestionamientos los fenómenos mentales y el conductismo que no les presta atención, la psicobiología está en condiciones de vigilar y alterar los procesos mentales de una manera directa, porque los identifica como procesos en el cerebro. Se encuentra, por tanto, en una posición idónea para hacer uso completo del método experimental, mediante una enorme cantidad de técnicas muy sofisticadas y precisas. Efectivamente, la psicobiología no solamente emplea la metódica de la neurociencia, sino también todos los métodos que han inventado los psicofísicos y los conductistas, e incluso la introspección. La última carece de utilidad para fines de comprobación, pero es indispensable como fuente de información y aún de penetración intuitiva. En conclusión, observamos un movimiento progresivo hacia la constitución de la psicología como ciencia plenamente desarrollada, del mentalismo al conductismo y a la psicobiología. Este movimiento se ha visto acompañado de un cambio en las filosofías subyacentes, esto es, del idealismo al positivismo y luego al naturalismo. El enfoque mentalista y el conductista se han mostrado deficientes debido a la excesiva estrechez de su información básica, en particular en lo referente a la toma de conocimientos propios de otros campos del saber. El punto más débil del mentalismo es su problemática, el del conductismo su metódica. El objetivo del mentalismo es grandioso, pero inalcanzable únicamente con la introspección y la especulación de sillón. Por otro lado, el objetivo del conductismo es excesivamente modesto, de ahí la pobreza de sus logros en relación con el esfuerzo invertido en la investigación. El enfoque biológico de la conducta y la mente
comparte las virtudes, pero no los defectos de sus predecesores. Tiene el más amplio de los fondos, maneja la problemática más vasta, tiene los objetivos más ambiciosos y utiliza el método científico en pleno. Por estas razones, los inicios de la psicobiología han de contarse entre las grandes revoluciones científicas del siglo XX. Y, lo mismo que cualquier otra revolución científica, lejos de eliminar a sus predecesores, ha incorporado todo elemento válido que pudieran ellos aportar. 3.5. Psicología científica. El enfoque científico de la conducta y de la actividad mental ha desembocado en el desarrollo gradual de la psicología como una ciencia en pie de igualdad con las otras disciplinas científicas, solo que menos avanzada que algunas de ellas. En tanto ciencia, la psicología científica comparte una cantidad de rasgos con sus hermanas. En particular, comparte la visión científica del mundo o la actitud científica ante el mundo, el método científico y los objetivos generales de la ciencia, la descripción, la explicación y la predicción. Además, lo mismo que cualquier ciencia auténtica, la psicología científica interactúa vigorosamente con sus vecinas, pero, por supuesto, la psicología tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, es la ciencia de la conducta y de la mente y la que busca maneras de objetivar, es decir, de descubrir indicadores objetivos, los fenómenos mentales, pero lo hace en colaboración con otras ciencias, sobre todo la biología y en menor medida la ciencia social. La psicología es, pues, una disciplina muy especial, pero, lejos de ser autónoma, es miembro del apretado sistema de las ciencias. La psicología científica podría caracterizarse con el siguiente décuplo: psicología igual CSDGFCPFOM, donde para cualquier momento dado, 1. C. La comunidad de investigación es la parte de la comunidad psicológica y está constituida por personas que han recibido formación científica, poseen sólidos vínculos de información entre sí e inician o continúan una tradición de investigación científica. 2. S es la sociedad, completa con su cultura, su economía y su organización política, que alberga a C y estimula o al menos tolera las actividades de los componentes de C. 3. D. El dominio o universo del discurso de la psicología es la colección de estados conductuales y mentales y de cambios de estados, eventos, de animales capaces de percibir y aprender. 4. G. La perspectiva general o marco filosófico de referencia de psicología está compuesto por los principios ontológico-nociológicos y morales que orientan al estudio científico de D. 5. F. El fondo formal de la psicología es la colección de teorías lógicas y matemáticas que utilizan o pueden utilizar los miembros de C en el estudio de los D. 6. C. El fondo específico de la psicología es la colección de elementos del conocimiento obtenidos en otros campos de la indagación científica, principalmente la biología y la ciencia social, y que la C pueden utilizar en el estudio de los D. 7. P. La problemática de la psicología es la colección de problemas reales o potenciales que pueden investigar los miembros de C. 8. F. El fondo de conocimiento de la psicología es la colección de elementos de conocimiento que utiliza C y obtenidos por ella con anterioridad. 9. O. Es el conjunto de objetivos o metas de los miembros de C en relación con su estudio de los D, a saber, la descripción, explicación y predicción de estados y fenómenos conductuales y mentales. 10. M. La metódica, a menudo mal llamada metodología de la psicología, es la colección de métodos utilizables por miembros de C en el estudio de los D, en particular el método científico y el método experimental. Además, la psicología científica satisface dos condiciones básicas. A. La psicología tiene fuertes lazos permanentes con otras disciplinas científicas, en particular la matemática, la biología, sobre todo la neurociencia, y la ciencia social, especialmente la antropología y la sociología. B. La pertenencia de cada uno de los otros 8 componentes de la psicología cambia, aunque lentamente, como resultado de la investigación de la psicología, así como los campos afines.
Los 3 primeros componentes del décuplo constituyen lo que podría denominarse marco material de la psicología, y los 7 últimos su marco conceptual. Al primero puede llamársele así porque tanto la comunidad de investigación C como su sociedad huésped S son sistemas concretos, materiales, aunque no físicos, y el dominio D, de hechos de interés central para los psicólogos, es una colección de estados y de cambios de estado en cosas materiales, principalmente cierto tipo de animales. Por otro lado, los componentes restantes de 3.4 son conceptuales, son ideas, aunque no, por supuesto, ideas en libre flotación. En el momento en que una persona inicia el trabajo de investigación en psicología científica, se convierte en miembro de C y se espera que utilice adecuadamente la tradición científica que se le confía, así como que contribuya al enriquecimiento de la problemática, el fondo de conocimiento o la metódica de su ciencia. La comunidad C es una comunidad de investigadores científicos, es decir, no de creyentes, sino de seres que buscan y dudan. Esto debe ponerse de relieve en vista de la existencia de una cantidad de escuelas de psicología no científica compuestas por creyentes, celebrantes o practicantes de cuerpos de conjeturas no comprobadas o refutadas, tales como las de Freud o Lacan. En cuanto a la sociedad huésped S, debe mencionarse porque toda sociedad estimula o inhibe cierto tipo de psicología. Todos hemos oído hablar de gobiernos que han desalentado la investigación psicológica, por ejemplo, mediante drásticos recortes de los presupuestos para investigación, y de otros que han tratado de ponerla bajo el control de la ideología dominante. El dominio de la psicología incluye los fenómenos mentales que tienen lugar en animales, pero no en mentes descarnadas. La postulación de estas últimas es propia de la teología y la parapsicología, no de la psicología científica. Este punto se liga al componente que sigue, esto es, a la perspectiva general o filosofía G. Como hemos visto, incluye cierta filosofía de la mente, cuanto más explícita, mejor, porque es más fácilmente controlable. Ahora bien, de las 3 filosofías de la mente que han ejercido mayor influencia sobre la psicología, el idealismo, el positivismo y el naturalismo o materialismo, esta última es la que mejor se compagina con la visión científica del mundo y la que más ha alimentado el enfoque biológico de la conducta y la mente, la más general y promisoria. Por estas 2 razones sostenemos que la filosofía de la mente que mejor sirve los intereses del progreso de la psicología es la que postula la identidad de estados mentales y estados cerebrales. El fondo formal, F, de la psicología de hoy en día es más bien modesto y parte del mismo, a saber, la lógica, más bien tácita que explícita. Pero también así fue el fondo formal de la física antes de Newton. No debiéramos poner límites a F, porque no sabemos qué clase de herramientas matemáticas pueden hallar útiles los futuros psicólogos. Solo recordemos que las matemáticas son una ciencia formal y por ende sin ataduras con ningún dominio de hechos, y en consecuencia transportables de un campo del conocimiento a otro. No hay matemática de la psicología, así como tampoco la hay de la biología. A lo sumo, hay ramas de la matemática que algunos psicólogos o biólogos conocen y que, por tanto, utilizan para formular hipótesis o teorías. En principio, toda la matemática es utilizable por la psicología, de aquí que el fondo formal F debiera incluir, solo como medida precautoria, el espectro completo de las teorías matemáticas. El fondo específico C de la psicología se ha expandido rápidamente en el curso de nuestro siglo. Los psicólogos tienen necesidad de saber cada vez más biología e incluso química y física, y algunos de ellos se ven obligados a valerse de conocimientos de la ciencia social, en particular de la antropología y la sociología. La problemática P de la psicología también se ha expandido rápidamente en los últimos tiempos. Los psicólogos estudian los animales y las personas, exactamente como los zoólogos, pero se dirigen a problemas específicos de sus objetos, por ejemplo, cómo aprenden o fracasan en el aprendizaje o se adaptan a circunstancias nuevas. Y, lo mismo que los neurocientíficos, los psicólogos estudian el sistema nervioso, aunque no en todas las especies animales, y siempre con un ojo puesto en la explicación de la conducta y la mente en términos nerviosos. El fondo de conocimiento, F, de la psicología, todavía es modesto e incluye elementos de psicología popular,
así como una cantidad desconocida de hipótesis condenadas a resultar inestables y falsas. El terreno es difícil, el enfoque científico del mismo es joven, los controles experimentales no son siempre fáciles de establecer, las diferencias entre individuos son a menudo considerables y, por último, aunque no lo menos importante, aún se hace sentir el peso muerto de la filosofía precientífica. Con todo, F crece. Los objetivos, o de la psicología básica, son los mismos que los de cualquier otra ciencia. Por otro lado, los de la psicología aplicada, en particular la psicología clínica, la psiquiatría y la psicología educacional, son más bien prácticos que cognitivos. La pieza central de la metódica M de la psicología es, por supuesto, el método científico y, en particular, su aplicación a la investigación empírica, a saber, el método experimental. Nótese que distinguimos entre uno y otro porque la psicología teórica incluye solo procedimientos conceptuales. Al psicólogo experimental le compete someter a prueba las hipótesis y teorías propuestas por el teórico. A diferencia de su prima no científica, aunque popular, la psicología científica interactúa con otras ramas de la ciencia, comparte sus características con toda otra ciencia auténtica. Por otro lado, la psicología popular y la pseudocientífica son característicamente marginales al sistema de la ciencia. En ciencia, la única independencia válida es la independencia de juicio, una disciplina totalmente autónoma que jamás toma ni pide prestado nada. En el mejor de los casos, especulación silvestre e inofensiva y, en el peor, peligroso curanderismo. Por último, a diferencia de un cuerpo de creencias, la psicología científica está siempre en movimiento y, a diferencia de la ideología que evoluciona cuando lo hace, como resultado de la lucha o de las presiones externas, la psicología científica evoluciona como resultado de la investigación misma o en campos adjuntos, sobre todo la neurociencia, la ciencia social y la estadística matemática. Nuestra caracterización de la psicología científica abarca sus distintos aspectos y, en consecuencia, las distintas maneras en que se le puede considerar. Explica el aspecto social. La investigación psicológica no se produce aisladamente, sino en una comunidad C insertada en una sociedad S. Cubre la tradición desde la cual parte todo investigador. La perspectiva general G, el fondo formal F, el fondo específico C y los elementos de conocimiento que el investigador pueda tomar de fondo de conocimiento F y de la metódica M de su época. Nuestra caracterización cubre también la visión que considera la psicología como un cuerpo de conocimiento, a saber, F, e incluye la visión de la ciencia como una actividad, a saber, la que aborda la problemática P con los objetivos O, la metódica M y conocimiento del marco de referencia formado por G, F, C y F, así como en estrecho contacto con otras ciencias. Habría sido un error tratar de definir el concepto de psicología científica o cualquier otra ciencia mediante un solo rasgo, como ha hecho la tradición filosófica. Recuérdese las simplistas caracterizaciones de la ciencia en términos o bien de inducción, o bien de refutabilidad, o bien de uso de la matemática, o bien de la libre controversia, o alguna otra propiedad única. En particular, una indicación del dominio o tema D resulta insuficiente, porque toda colección de elementos puede estudiarse de diversas maneras, científicas o no científicas. Tampoco bastaría con una indicación acerca del fondo de conocimiento, pues el cuerpo de conocimiento puede ser acogido con fe y no como trampolín para renovar la investigación, por no hablar de la imposibilidad de catalogar todos los logros de la psicología hasta la fecha. Finalmente, el uso del método científico tampoco constituye una garantía de cientificidad de un proyecto de investigación, pues bien puede ocurrir que se refiera a fantasías o que su fondo general, formal o específico sean completamente erróneos. Hemos tenido que acuñar una definición sin duda compleja del concepto de psicología científica, porque en realidad se trata de un objeto harto complejo. Esto es todo lo que concierne a la psicología científica. En el capítulo 12 se examinarán las ramas de la psicología aplicada. Por ahora, baste con anticipar que la psicología clínica, en particular la neuropsicología, la psiquiatría, la psicología educativa, etc., comparten casi todas las características de la psicología básica, salvo que se concentran en seres humanos y tienen tantos objetivos básicos como aplicados.
Además, los psicólogos aplicados están llamados a formular muchos más juicios de valor que sus colegas de investigación básica y están comprometidos con determinadas líneas éticas derivadas del juramento hipocrático que no se aplican a la investigación animal. Sin embargo, estas diferencias no impiden que la psicología aplicada sea científica ni que interactúe vigorosamente con la investigación básica. 3.6. Resumen. Uno y el mismo elemento de interés psicológico pueden ser enfocados de distintas maneras, algunas de las cuales son compatibles entre sí. La distinción decisiva entre enfoques en la que se da entre el científico y los no científicos, pero no es la única. Siempre debemos reconocer nuestra deuda para con los enfoques holístico, atomista y sistémico. El siglo XX ha presenciado un progreso que va desde el mentalismo hasta el conductismo, y de este a la psicobiología. Este movimiento se ha visto acompañado por un cambio de las filosofías subyacentes, idealismo, positivismo y naturalismo, materialismo, respectivamente. También se ha visto acompañado por un cambio del holismo al atomismo y al sistemismo. El resultado fue un aumento del rigor metodológico, así como una ampliación del fondo, la problemática y los objetivos, todo lo cual ha realizado el estatus científico de la psicología. Estos cambios no han consistido en reemplazos totales, rupturas epistemológicas o revoluciones científicas a la Bachelard, Kuhn o Feyerabend. En cambio, han sido fases de un proceso evolutivo que ha conservado algunas características de la empresa de investigación, mientras que ha modificado otras. No hay ciencia sin alguna tradición. Lo que importa no es destruir la tradición, sino promover su evolución.